Recuerda que el tema a trabajar es, ahí está, evolución. Mm, Cuando nosotros en este caso queremos hablar de evolución, obviamente tenemos que pensar en procesos de cambios, en un proceso. La evolución no puede ser una situación particular que se genera al azar, ¿no? La evolución se da a través de un conjunto de eventos que tienen como objetivo generar individuos o nuevas especies a partir de especies o poblaciones ancestrales. Justamente uno de los más importantes evolucionistas, que luego veremos sus datos, llamado Theodor Domshansky, menciona la siguiente frase, dice: nada tiene sentido en la biología si no es a la luz de la evolución, porque él menciona que todo lo que podemos hablar de manifestación de vida se ha dado gracias a la evolución. Obviamente no quiero generar hoy una confrontación con tus creencias, que también seguramente yo las presento. Lo que quiero es compartirte lo que la comunidad científica habla acerca del origen de las especies. Una pregunta. Cuando ustedes en este caso escuchan el tema hablar de evolución, am, ¿de qué personaje sí o sí van a recordar con mucha facilidad? ¿Qué personaje al toque les viene a la memoria? Seguramente que en HU también han hablado de ese personaje, que usando, bueno, zarpando en el barco Beagle, llegó pues al Callao, no le gustó el Perú y se fue a las Galápagos a poder estar ahí durante años analizando a las aves pinzones. ¿Les suena ese personaje? Un famoso científico inglés, no le suena el nombre, o perdón, ese personaje científico inglés, llegó a América, estudió aves pinzones, era un hombre muy rico, su abuelo era muy rico, él la verdad empezó a estudiar medicina ya en la Universidad en Londres, pero le apasionó más el estudio de fósiles, ya que su maestro George Cuvier, el padre de la paleontología, le animó pues a que él pueda hacer dos viajes para poder buscar, digamos, indicios o restos de seres vivos antiguos o especies antiguas. Y bueno, pues en ese proceso él da con las investigaciones pues, que encuentra en las Islas Galápagos y empieza pues a generar conocimientos acerca de la evolución. Muy bien, Yamile, hablamos de Charles Darwin. Normalmente cuando hablamos de evolución, la gente al toque piensa en Charles Darwin y está bien, pero hoy día aprenderemos que no es el único personaje asociado a esta ciencia. Hay otros personajes antes de él y después de él que han permitido buscar una comprensión más estable o más formal acerca de la evolución. ¿Ok? Muchas gracias, Emilia, por tu aporte. ¿Qué es entonces la evolución? ¿Cómo nosotros podemos definir la evolución a la luz de la ciencia? También esta definición está en debate, ¿ah? Porque algunos autores también ven a la evolución de una manera un poquito más diferente. Es válida su opinión. Pero de manera consensuada, se define la evolución como un proceso gradual y complejo. Si hablamos aquí del gradualismo, usando ideas darwinistas, un evento gradual y complejo que genera cambios en la posagénica. ¿Qué es la posagénica? Es el conjunto de genes que presenta una población ancestral. Y cuando esta posagénica, dicen los científicos, cambia, se modifica, se va a poder generar a partir de la población ancestral nuevas especies, obviamente mejor adaptadas, mejor sofisticadas para poder sobrevivir al mejor entorno. Sin embargo, como te comento, los científicos inclusive también pueden dar otra apreciación en relación a esta definición, pero recuerda que esta es la definición cotidiana acerca del tema de evolución. ¿Ok? Cuando hablemos en este caso del tema de evolución, dos. Recuerden en este caso que cuando hablamos de evolución, vamos a hablar acerca del llamado de las teorías. Las teorías. Recuerda que las teorías, tenemos que recordar en ellas quiénes son los autores, cuáles sus propuestas en relación a la evolución, y bueno, pues ver también si es aprobada o desaprobada esa propuesta. Voy acá a usar básicamente las teorías que suele usarse en admisión. Por ejemplo, si alguno de ustedes quisiera postular a Villarreal, por ejemplo,
tienes que ver aquí otras teorías adicionales a las que estoy compartiendo. Por ejemplo, la teoría del catastrofismo, la teoría del uniformismo, por ejemplo, en este caso, que son otras teorías que se pueden adicionar a estas. Bueno, otros autores, en otras palabras. Pero aquí vamos a usar acerca de las teorías que comúnmente se suelen hablar para San Marcos o Agraria, por ejemplo, también Villarreal, pero recuerda que para Villarreal tienes que añadir otras adicionales que quizás al final te lo voy a compartir. Una de las teorías pioneras para poder explicar la evolución es el llamado transformismo. Recuerda que la teoría del transformismo fue planteada por Jean-Baptiste de Lamarck. Jean-Baptiste de Lamarck, en su obra Filosofía Zoológica, asienta las bases de los principios de la evolución. Lamarck menciona en su obra que todos los seres vivos tenemos tendencia a la complejidad y que obviamente el ambiente crea la necesidad para que los seres vivos puedan buscar adaptarse a ese entorno y poder sobrevivir. Pero cuando hablamos de la tendencia a la complejidad, me refiero de que los seres vivos van a buscar la perfección, van a buscar generar estructuras perfectas para poder sobrevivir al nuevo entorno. Para eso, Jean-Baptiste Lamarck va a plantear dos principios en su obra. Uno de los principios es la llamada ley del uso y el desuso. Recuerda que la ley del uso y desuso menciona que la función crea el órgano y el órgano que no se usa será atrofiado. O sea, él menciona que aquellos órganos que van a ser utilizados en el proceso de adaptación van a tender a perfeccionarse y perpetuarse en las especies. En cambio, los órganos, en este caso, que no son usados o que no son funcionales para poder adaptarse, perderán su función, dejarán de ser útiles y acabarán involucionando, atrofiando o perdiendo su utilidad. Por ejemplo, los topos, cuando llegó el periodo de la glaciación, tuvieron que esconderse bajo suelo y al esconderse bajo suelo tuvieron que perder la vista, pero tuvieron que desarrollar un mejor olfato y una mejor audición. Entonces, los ojos cayeron en desuso, mientras que el olfato y la audición fue perfeccionándose. Por ejemplo, hay vestigios y hay demostraciones esqueléticas que las serpientes han tenido patas. Obviamente, en un esqueleto se ve como si fueran muñones. Seguramente las serpientes también, debido quizás a la presencia de depredadores o la competencia con otros organismos, tuvieron que perder sus patas, pero de repente han desarrollado mejor su aparato nasal para poder reconocer a distancia a su presa, inclusive reconociendo el calor de su presa. Por ejemplo, en este caso, los delfines tuvieron este caso que atrofiar sus extremidades para poder a partir de ahí generar aletas. Entonces, obviamente, tiene sentido esta propuesta, porque aquellos órganos que no son útiles tendrán que atrofiarse y aquellos órganos que son útiles tendrán que ir perfeccionándose. Pero también Lamarck mencionó que los rasgos que los progenitores adquieren durante su vida van a conservarse y transmitirse tal cual a su descendencia. Gravísimo error, porque los caracteres adquiridos, chicos, no se heredan. Ese fue un gran error y en parte se comprende el error de nuestro querido Lamarck. ¿Por qué, profesor? Porque Lamarck jóvenes, cuando Lamarck planteó su teoría, estamos en el año 1804. Ni siquiera Miescher, 60 años después, perdón, 60 años después, recién Miescher descubre los ácidos nucleicos. 100 años después de Lamarck, recién se habla del ADN, del material genético. 60 años después que Lamarck plantea su obra, recién Mendel está haciendo las investigaciones sobre genética. O sea, de hecho que quizás el desconocimiento de los principios de transmisión de rasgos hereditarios o de reproducción sexual hizo que esto mencione Lamarck. Es que él decía que las jirafas de cuellos largos heredaron a sus hijos ese cuello largo para que las jirafas de cuello largo puedan sobrevivir mejor a su entorno. Pero no tanto es cierto, veremos en breve cómo explicar eso de una manera mucho más correcta. En otras palabras, recuerda, los caracteres adquiridos no son heredables. Podrían ser heredables si se genera cambio en los genes, pero a nivel de los gametos, porque así los gametos van a poder manifestar esos rasgos, en este caso nuevos, en la descendencia. Es como decir que si una mujer se hace
una mujer o hombre hace una cirugía estética o una persona adquiere demasiada musculatura o de repente en este caso, o de repente, por ejemplo, una persona por vivir de repente cercano a lugares con mucho sol y su piel clara, en este caso se hiperpigmenta, no necesariamente pues esos rasgos van a ser pues heredados a su descendencia. Así es que debido a este enunciado incorrecto, la teoría de Lamarck se desinfló y cayó en desuso. Vaya paradoja. Otra teoría, jóvenes, que sale a flote algunos años después y gracias a, porque una de sus compañeras mencionaba el nombre Darwin, pues sale una nueva teoría, la teoría de la llamada selección natural. Recuerda que la teoría de la selección natural va a intentar corregir lo propuesto hecho por Lamarck. Recuerda que la teoría de la selección natural va a estar en este caso planteada por, por dos personajes. Tenemos a Charles Darwin y Alfred Russel Wallace. Recuerda que Darwin y Wallace son los coautores de la teoría de la selección natural. Ellos coligieron que debe haber una fuerza natural capaz de mantener, preservar los rasgos favorables y mantenerlos en la especie. Pero para que esto ocurra, tiene que haber una variación hereditaria, provocando que los más aptos se puedan reproducir con mucha facilidad, es decir, nazcan más que los que mueren. Y esto va a provocar, obviamente, una lucha por la supervivencia, porque van a haber muchos que van a nacer. Y en ese grupo de la lucha por la supervivencia, los más aptos sobrevivirán. Y eso Darwin lo llamó la raza privilegiada. Entonces, ¿quién es la raza privilegiada de Darwin? Es esa población que es capaz de adaptarse, que es capaz de sobrevivir frente a las condiciones adversas del entorno, gracias a que estos rasgos favorables que ellos ha ido generando, producto de una variación hereditaria, son preservadas a lo largo de la vida por la selección natural. Esta investigación que Darwin y Wallace plantearon no solamente es producto de la investigación que ellos hicieron, sino que este trabajo está basado en una investigación previa. Apunta, toma nota, por favor. Recuerda que las investigaciones de Darwin se basan en la obra de Thomas Malthus. ¿Qué es lo que dice Thomas Malthus? Malthus, chicos, años atrás, escribió en este caso, habló acerca del crecimiento poblacional. Él hablaba de que las poblaciones crecen geométricamente, mientras que los alimentos crecen de manera aritmética. Tú sabes por matemática que una razón geométrica va mucho más rápido. Entonces, al haber tantos humanos, Malthus mencionaba, se crea una lucha por los recursos. Y esta lucha por los recursos pues, va a generar que algunos grupos poblacionales tengan mayor acceso a dichos recursos y tomen el poder y crean clases sociales. Y esta clasificación de clases sociales pues genere a unos oprimidos y a otros que son la supremacía. Y eso obviamente va a generar caos político, caos social, disturbios, guerras, muerte, enfermedades. Tienes razón, pues el hombre es lo que nosotros podemos apreciar en la realidad. Pues justamente sumado a estos datos que Thomas Malthus menciona y que tú en economía lo has visto como la teoría mercantilista, pues Charles Darwin lo usa para basar su teoría. Repasemos lo que dijo Darwin. Darwin y Wallace en este caso. Recuerda que Darwin y Wallace mencionan que en este caso, para que ocurra la evolución a través de la selección natural, tiene que haber una elevada capacidad reproductora de los seres vivos mejor adaptados, o sea, nacen más que los que mueren. Pero como nacen más que los que mueren, va a haber una limitación a los recursos alimenticios. Y según la teoría de Malthus, recuerda, se genera una lucha por la existencia, la supervivencia. Esto, recuerda, obviamente, va a generar que se genere una competencia, generando que se genere una lucha por la supervivencia, provocando que el más apto sobreviva. Pero recuerda que estos rasgos que la raza privilegiada va a presentar no se genera de manera, en este caso, adquirida, como le decía Lamarck, sino que estos rasgos son productos
de una variabilidad en los rasgos hereditarios o en la descendencia. Entonces, estos rasgos favorables, la selección natural tendrá que protegerlos para permitir que las futuras especies puedan sobrevivir mejor a su entorno. Esta investigación que hizo Charles Darwin, se basó en la investigación que él hizo en las aves pinzones. Recuerda que Darwin analizó 13 especies de aves pinzones en las Islas Galápagos y pudo determinar que cada especie de pinzón tenía un tipo de pico diferente, un pico adaptado a su nuevo tipo de alimentación. Seguramente hace millones de años la Galápagos era una sola isla, pero por efectos orogénicos se partió en pequeñas islas, generando un archipiélago, donde seguramente los pinzones eh, mm, primitivos o los antepasados de pinzones tuvieron que migrar a las islas variadas, generándose nuevas especies en cada una de ellas, producto de un aislamiento geográfico. ¿Ok? Sin embargo, a pesar de que la propuesta... profesor, ¿y cómo explicaría Darwin la aparición de las jirafas? Tú dijiste que Lamarck mencionaba que las jirafas que tenían cuello largo tuvieron que heredar esos cuellos largos a sus crías y sus crías siguieron manteniendo en el tiempo cuellos largos para poder alcanzar el follaje. Bueno, Darwin menciona que hubieron jirafas de cuello corto y de cuello largo. Recuerda la variación. O también de cuello mediano de repente. Pero Darwin menciona que las jirafas de cuello alto, al tener mejor acceso a la alimentación, eran más robustos, eran más aptos y también se pudieron reproducir de manera exitosa, generando que su población se incremente. Mientras que las jirafas de cuello corto, al no tener acceso a los alimentos, pues quizás eran menos robustos, estaban menos alimentados y por ende su capacidad reproductiva también fue mermando. Con el tiempo que pasó se extinguieron. En cambio, las jirafas de cuello largo empezaron a reproducirse de manera exitosa, pero obviamente tuvieron que adaptarse al entorno producto de una lucha por la supervivencia. Entonces las jirafas más aptas pudieron sobrevivir. Pero recuerda, los tipos van cambiando. Entonces siempre tiene que haber variación hereditaria en la descendencia. Sin embargo, si yo iría hacia esa época donde Darwin vivió, yo le preguntaría a Darwin y le diría, oye, estimado Darwin, eh, estimado Darwin, ¿qué es lo que está generando la variación en la descendencia? ¿Qué es lo que genera esta variación hereditaria? Lamentablemente, Darwin, jóvenes, nunca conoció a Mendel. El trabajo de Mendel fue publicado mucho antes que Darwin. Y recuerda que los trabajos de Mendel, como yo te comenté en 2 semanas atrás, la verdad que en su momento nadie le hizo caso. La gente no le tomó importancia a la gente de ciencia. Tuvieron que pasar muchísimo tiempo después para que la obra de Mendel sea redescubierta y usada. Así que Darwin, por lo menos, no sabía la extensión de Mendel. Así que Mendel nunca halló, o la vida no le alcanzó, o sus seguidores de repente no siguieron investigando qué es lo que estaba generando esa variación en la descendencia. ¿Cuál es la causa de esa variación, de ese agente que genera la variación hereditaria? Así que ese vacío fue un enorme desfase en la teoría propuesta por Darwin. Al pasar los años, apareció una nueva propuesta, la teoría mutacionista, propuesto por dos holandeses, Hugo de Vries y William Bateson. Hugo de Vries, el padre del mutacionismo, redescubridor de las leyes de Mendel, se dio cuenta de algo muy particular. Llegó a sus manos una planta proveniente de América llamada Oenotera lamarckiana, Hugonagra, y cuando él cultivó a esta Oenotera lamarckiana en su jardín botánico, se dio cuenta que al cabo de poco tiempo se modificaron ciertas estructuras en esta planta, ya no siendo similares a lo que la planta inicialmente tenía cuando vino de América. Y obviamente la población entera de Eunetera lamarckiana presentó estos rasgos en su jardín botánico, esos nuevos rasgos. Obviamente estaba generándose una nueva población con variación hereditaria. Así es que Hugo de Vries, usando la información propuesta por Mendel y los conocimientos que él entonces dijo, bueno, entonces esto no es producto de la selección natural, porque según Mendel, este es un proceso largo y gradual.
Entonces seguramente ha habido una variación espontánea, rápida, discontinua, que está generando la aparición de una nueva especie. A esta gente que está generando esta variación hereditaria, yo le voy a llamar mutación. Así que para Hugo de Bryce, la mutación es la principal fuerza de cambio, la principal fuerza de la evolución. Porque él dice, el mutacionismo considera que las mutaciones son el agente verdadero creativo del cambio orgánico frente a la selección natural, dando lugar a una evolución discontinua de saltos bruscos, repentinos y espontáneos incorporados al genotipo, al acervo genético de la población. Y esto obviamente se opone al gradualismo progresivo propuesto por Darwin. Así que aquí se va a generar pues una disputa. Algunos van a seguir a Darwin defendiendo su propuesta de la selección natural, los darwinistas, y otro grupo va a seguir a los llamados mutacionistas. La verdad, seguramente aquí tengo en el aula a 20 personas conectadas. Y si yo les diría quiénes siguen a Darwin y quiénes siguen a Hugo de Bryce hacia el mutacionismo, de repente habrá algunos que siguen a Darwin y otros a Hugo de Bryce. Pero eso estaría generándose un enfrentamiento científico, ¿verdad? Así que años después, no mucho tiempo después, aparece una nueva teoría. No es la última, ¿eh? No es la última. Justo en esta semana les cuento, estaba leyendo en la vida de Jay Gould, un importante evolucionista naturalista que planteó la teoría, la teoría de la evolución puntuada. Es una nueva teoría, bueno, que se planteó en la década de los 70 y que obviamente hasta ahora se sigue avalando como correcta, pero no la voy a tocar porque obviamente eso ya no es parte de nuestro aprendizaje preuniversitario. Nuestro aprendizaje preuniversitario queda hasta la teoría sintética de la evolución o neodarwinista. Esa teoría sintética de la evolución o neodarwinista fue planteada por Domshansky, que le hablé al inicio de la clase, con sus colaboradores como Huxley, Mayer, Simpson, Thomas Morgan, etc. Este conjunto de investigadores van a unificar las ideas darwinistas y mutacionistas. Van a mejorar las propuestas hechas por Darwin. Por ello se llama teoría neodarwinista. Estos autores sostienen que la evolución no se dio solamente por la mutación o es favorecida por la selección natural, no, sino ellos comentan, bueno, tras la investigación que han hecho, que van a haber varias fuerzas evolutivas que en conjunto han influido en que las especies ancestrales se genere en ellos cambios en su acervo genético para formar nuevas especies. Obviamente, la fuerza principal es la mutación. Recuerda que la selección natural no es una fuerza, es un proceso de conservación de las mutaciones favorables, las cuales tienen que incorporarse en el genoma de la especie ancestral para formar nuevas especies y preservarse, obviamente. También ellos mencionan que la reproducción sexual, recuerda que la reproducción sexual genera variación genética. El aislamiento geográfico, como el que tuvieron las aves pinzones. El aislamiento genético, como el que tú y un chimpancé presentas. Somos primates, pero no somos de la misma, en este caso, la misma especie. O un aislamiento reproductivo. En este caso, los animales, animales de diferentes especies no se pueden reproducir naturalmente, porque lo que saldría sería una especie infértil, híbridos. Entonces es importante que el aislamiento sea considerado también como una fuerza evolutiva. El flujo genético, que permite que los genes fluyan a través de poblaciones migratorias generando nuevos rasgos. Y esto obviamente se ve muchísimo en la especie Homo sapiens, donde pequeños grupos, por ejemplo, de africanos han migrado a Europa y es normal ver europeos morenos y con ojos claros, o de repente, en este caso, personas migrantes de América a Europa, donde de repente sus rasgos amerindios en este caso, han ido modificando en la descendencia, adoptando rasgos, en este caso, propios del entorno en el que se encuentra pues, el espacio europeo. Entonces, debido al filogénico. Entonces, la migración es uno de los factores, digamos, importantes para el flujo de genes o la deriva génica que permite modificar la frecuencia alélica de una población, conllevándole a una reducción provocado por cruces homocigóticos y que de repente los conlleva a la extinción
o de repente la creación de una población muy particular. Por ejemplo, eso pasa con los Amish. No sé si tú has escuchado hablar de los Amish. Los Amish, muchachos, son un grupo de personas que habitan en Estados Unidos y en Canadá. Los Amish, muchachos, son un grupo etno-religioso aislado. Entre ellos solamente se unen. O sea, obviamente no entre hermanos, sino entre la población propia de los Amish. Tienen una alimentación muy particular, una forma de vida muy particular. Y eso ha generado que, por ejemplo, en ellos se cree el famoso, en este caso, la famosa deriva génica. Y esta deriva génica en ellos ha generado que ciertos rasgos genéticos se generen de manera muy particular en esta población, como por ejemplo que los niños tengan polidactilia o que algunas enfermedades genéticas se estén manifestándose en ellos, porque entre ellos se genera, en este caso, un matrimonio, una unión no muy variante, porque solamente entre ellos se están reproduciendo. Entonces, cuán importante, chicos, es entender la importancia de la llamada deriva génica. Eso es lo que se llama, pues, el efecto fundador. Entonces, esta teoría sostiene que la evolución se habría dado por la acumulación de pequeñas mutaciones favorables preservadas por la selección natural y por consiguiente la producción de nuevas especies. Algo muy importante, esta teoría sostiene que la evolución no se da a nivel de individuos, sino que la evolución se da a nivel de poblaciones. Esta teoría hace una nueva redefinición de la evolución, que es la que te mostré al inicio de la clase. También va a usar propuestas mendelianas y de la genética poblacional. O sea, también va a usar principios matemáticos, estadísticos para hacer proyecciones de cómo una población puede ir migrando, pero puede ir modificándose. Y también hace mucho énfasis en las pruebas evolutivas. Claro, porque yo podría hablarte muy bonito, pero la pregunta es dónde están las evidencias. Recuerda que eso es lo que faltó en muchas teorías. Entonces, obviamente, las pruebas evolutivas van a dar mucho valor científico, reconocimiento, aceptación a la teoría neodarwinista. ¿Ok? Nos damos un pequeño respiro de medio minuto. Entonces, hasta aquí estamos hablando, estamos haciendo un recuento. Estamos hablando de las teorías que explican el evento de la evolución. La lamarckiana o transformista, la darwinista de Darwin y Wallace o selección natural, el mutacionismo de Hugo de Bryce y William Bateson. Y aquí estamos hablando pues de la teoría sintética de la evolución o teoría neodarwinista. También se le puede llamar teoría de la evolución sintética, también se le puede llamar de esa manera. Una de las pruebas de la evolución de gran utilidad, de gran uso, de gran importancia en este caso, se llama la anatomía comparada. Recuerda que la anatomía comparada es una de las grandes pruebas o de las mayores pruebas de la evolución. ¿Qué es lo que dice, muchachos, esta prueba? Lo que va a hacer en este caso es hacer comparaciones de órganos para ver la similitud entre poblaciones parecidas o aisladas y ver pues cuál ha sido su patrón evolutivo. Recuerda que uno de los órganos que va a estudiar son los órganos análogos u homoplásicos. Se llaman órganos análogos a aquellos órganos de animales que han tenido diferente origen, pero estos órganos de dichos animales o especies van a cumplir la misma función. Entonces, esos son órganos análogos homoplásicos. Entonces, recuerda, los órganos análogos tienen diferente origen, pero cumplen funciones similares. Un ejemplo clásico, las aletas del delfín y las aletas del tiburón. El delfín es un mamífero, el tiburón es un pez. Sin embargo, ambos usan las aletas para poder nadar. Por ejemplo, las alas del murciélago y las alas de una ave, una mariposa. Las mariposas son, en este caso, son artrópodos, son insectos. La paloma es una ave, el murciélago es un mamífero. Sin embargo, estos tres, perdón, organismos usan sus alas para poder volar. O por ejemplo, las espinas de la rosa. Las espinas de la rosa, vamos a buscar por acá, vamos a buscar aquí, lo voy a llamar espinas
caulinares. Las espinas caulinares, campeones, son espinas que salen a partir del tallo. Seguro que ustedes han visto las espinas que salen, por ejemplo, en la planta de la rosa, del naranjo, del limón. Pero estas espinas que ves aquí en las tunas no se originan del tallo. Estas espinas son hojas, jóvenes, son hojas modificadas. Entonces, estas espinas se originan de las hojas, llamados filocladios, y estas espinas se originan del tallo, llamado espinas caulinares. Pero estas espinas cumplen una función en común, que es proteger a la planta, defender a la planta. Allá, entonces, las espinas originadas de tallos o originadas de hojas también son órganos análogos. ¿Ok? No lo olvides. En cambio, los órganos homólogos son aquellos órganos que tienen el mismo origen ancestral, pero los órganos van a cumplir funciones diferentes. Por ejemplo, los murciélagos, el delfín y el caballo son mamíferos. El hombre son mamíferos, pero los brazos del murciélago se han transformado en alas, los brazos del delfín en aletas y obviamente las patas del caballo, o bueno, los brazos del caballo son usados como patas para poder galopar. Galopaje, nado, vuelo. Entonces, esos son órganos, en este caso, homólogos. Por ejemplo, eh, el topo y el escarabajo van a tener ambas patas para poder excavar, pero el escarabajo es un insecto, el topo es un mamífero. Y eso recuerda ser también órganos análogos. Pero también jóvenes van a ver órganos vestigiales, como lo dijo Lamarck. Órganos en desuso que ya no tienen ninguna utilidad en nuestro cuerpo. No sirven para nada. Por ejemplo, tenemos a la tercera molar o la muela del juicio. Por eso muchas veces es mejor retirarlo porque a veces inclusive causa problemas en la distribución o disposición de los dientes. Por eso mucha gente se suele poner los brackets o se suelen retirar ese diente. O el apéndice secal, que ya cuando una persona llega a los 2 años de edad ya no sirve para nada. O el hueso coxis, o el pezón mamario en los varones. Son órganos vestigiales que han perdido utilidad en la especie humana. Recuerda que los órganos análogos van a producir evolución convergente. ¿Qué es evolución convergente? Que los órganos tienden a cumplir una función en común. Los órganos homólogos generan una evolución divergente. ¿Qué es evolución divergente? Que los órganos esta evolución, perdón, va a generar diferenciación entre los órganos, provocando que ocurra una especiación a partir de una especie ancestral. Entonces, la divergencia evolutiva favorece la especiación. No olvides, favorece la especiación. Entonces, hasta ahí tenemos la llamada anatomía comparada. Otra prueba de la evolución son las pruebas embriológicas, donde se va a hacer una revisión del origen de la vida, del inicio de la vida y en su proceso de desarrollo. Estas pruebas embriológicas se basan en que al analizar embriones de vertebrados, los embriones tienen mucha similitud. Fíjate, el embrión de pez, de gallina, de vaca, de humano, son muy similares. Esto quiere decir seguramente que todos los vertebrados hemos tenido un mismo ancestro, que hace millones de años pues permitió la diferenciación de invertebrados en vertebrados. Sin embargo, al pasar el proceso de desarrollo, obviamente cada uno va diferenciándose para formar un individuo en particular. Cuando hablamos del desarrollo del ser vivo, desde su concepción hasta su muerte, hablamos de la ontogenia. Pero también nos damos cuenta que estos seres vivos han ido atravesando tiempos, espacios, años de evolución hasta llegar a una especie moderna. Y eso quien estudia, la filogenia. Voy a apuntar en el chat, ¿ya? Recuerda en este caso que ontogenia, la ontogenia es la ciencia que estudia, el desarrollo del ser vivo desde su concepción hasta su muerte. Recuerda que la filogenia es la ciencia que estudia
el desarrollo evolutivo, el desarrollo evolutivo o la historia evolutiva de una especie. Recuerda que estas dos ciencias son fuente de información, fuente de sostén para las pruebas embriológicas. Y estas pruebas pues, embriológicas, recuerda, se basan en la revisión del desarrollo, en este caso el origen y desarrollo de los seres vivos. Más que nada promovida por Ernest Haeckel, el padre de la ecología. Muy bien. Sigamos. Otra prueba importante de la evolución son las pruebas bioquímicas o moleculares. Algunos autores los unifican como acá está, o algunos lo ponen por separado. Ahí te explico en qué momento tú lo puedes separar. Recuerda que las pruebas bioquímicas o moleculares van a hacer comparaciones a través de árboles filogenéticos, analizando el ADN, el ARN y las proteínas. Pues tú sabes que el ADN forma el ARN y el ARN las proteínas. Entonces, por eso es que aquí se va a evaluar que el grado de similitud o parentesco que hay entre las especies de acuerdo a su árbol filogenético. Pero normalmente cuando hablamos de pruebas moleculares propiamente dicho, hablamos de ADN y de ARN. Entonces, por ejemplo, si en tu examen te dice, el análisis del ADN o ARN ha permitido que se pueda ser usado como base de evidencia en la evolución. El estudio de estas sustancias son pruebas. Entonces, obviamente ahí, si en la clave aparece bioquímicas y moleculares, tienes que marcar molecular. Porque recuerda, la biología molecular estudia al ADN y al ARN. Pero si no está molecular, de hecho, pues que una muy buena propuesta serían las pruebas bioquímicas. Entonces, no olvidar que algunos autores suelen usarlo en común ambas pruebas o por separado. ¿Ok? Ya depende mucho de ti. Es más, aquí también faltaría un dato importante. Recuerda que una prueba bioquímica o molecular, en este caso, es el código genético. Recuerda, esto es un dato importante, ¿eh? La universalidad del código genético, porque en una clase te expliqué eso, es una prueba molecular. Recuerda que si en la clave no hay la palabra prueba molecular, una buena opción es prueba bioquímica. Profe, ¿qué es el código genético? Lo olvidé, profesor, lo olvidé. ¿Recuerdas el conjunto de codones del ARN mensajero, del ARN mensajero que codifica, aminoácidos para formar una proteína? Entonces, no olvidar esa información. Otra prueba de la evolución, muchachos, es la llamada, en este caso, prueba. Uy, se plagió. Un momento, muchachos. Se plagió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, mientras está esto refrescando, no olvidar que estamos hasta el momento hablando, fíjate que en tu PDF, estamos hablando de la definición de evolución, estamos hablando de las pruebas de la evolución, hemos hablado de la anatomía comparada, la biología molecular, recuerda ADN, ARN, código genético. Estamos hablando también de las teorías, hemos hablado ya de Lamarck, recuerda, hemos hablado de la teoría de la selección natural. Recuerda, hemos hablado de la teoría de Hugo de Bryce, la teoría mutacionista, y la teoría de la neodarwinista o de la evolución cinética propuesta por Domshansky y colaboradores. Bueno, acá dice Domshansky, Estados Unidos. Domshansky no es norteamericano. Domshansky es ucraniano, pero llegada la Segunda Guerra Mundial, migra pues a Estados Unidos debido pues a que tenía orígenes judíos. Y pues ahí se asienta para poder hacer su investigación. Vamos a ver dónde nos quedamos. A ver. Estamos aquí. Muy bien. Otra prueba importante de la evolución son las pruebas paleontológicas.
las pruebas paleontológicas. Recuerda que las pruebas paleontológicas van a estudiar los fósiles y los fósiles pues son evidencias de poblaciones ancestrales que existieron hace tiempo y que al compararlas con las especies actuales se buscan pues puntos de semejanza, puntos de parecido para explicar este proceso evolutivo. Hablamos pues de huesos, hablamos de pisadas, hablamos de huellas, en este caso, de variedad de estructuras paleontológicas que van a permitir usarlas como una evidencia de la evolución. Les hago una pregunta, muchachos. Espero me ayuden con la respuesta. ¿Los caballos llegaron al Perú con los españoles o ya existían caballos en el Perú antes de la llegada de los españoles? ¿Qué te ha enseñado tu profesor de historia del Perú? ¿Los caballos llegaron con los españoles al Perú o ya habían caballos en el Perú previa a la llegada de los españoles? Vamos, les hago esa pregunta, respondan. No sé si están por ahí, por favor, a ver. No sé si mi pregunta es bastante directa, chicos. Vamos, vamos. Existamos, por favor. Pareciera que no me están escuchando. No sé si... Ah, dice no, con la llegada de los españoles. ¿Ya? A ver, me preocupa, no sé dónde está André, Antonio, Ariana, Camila, Elías, Eva, Fernando, Joseph, Juan David, Lisbeth, Mariel, Nicole, Rosa, Rubí, Sam, Sebastián, Sofía, hola Sofía, Xiomara, Yamile, Paola. Es importante en este caso que cuando tu profe te pregunte, pues el respeto, ¿no? Profe, esto es lo que yo pienso. Es importante, ¿eh? Tu silencio es como que dices, ah, no me interesa que estás hablando, pero que no va por ese lado, ¿va? Cuando ustedes me preguntan, yo trato de responderles, ¿cierto? Mira, a ver. Aquí Camila y Nicole dicen, no, los españoles fueron quienes trajeron a los caballos. Te comento algo que me llamó mucho la atención, justo lo que te hablaba del Museo de Historia Natural de San Marcos. Hace años, hubo un grupo pues, de alumnos a este museo y cuando la señorita nos estaba haciendo digamos, el paseo por el museo y nos explicaba, la señorita nos mostró un fósil de un animal. Este fósil de animal había sido descubierto, fue encontrado en el valle, en este caso del Santa, o sea, en Ancash. Y cuando esta señorita nos explicaba, decía, chicos, aquí les muestro un fósil de caballo encontrado en Ancash. Y se me prendió el foquito y dije, ¿qué? ¿Caballos como fósil en el Perú? ¿No se supone que los españoles trajeron los caballos? Claro, porque nunca has visto un dibujo que un inca esté montando un caballo, ¿verdad? En los dibujos o en las crónicas se hablan de llamas, se hablan de vicuñas, pero nunca de caballos. Entonces, ¿por qué la señorita habla pues de que, o la paleontóloga, habla en este caso pues de que ese es un fósil de caballo, que me han estafado durante mi vida en la historia? Entonces la señorita comenzó a explicar y dijo lo siguiente, fíjate en este dato, atento. Ella comentó que ese fósil de caballo es el llamado Iracoterium. Recuerda que el caballo primitivo se llamó Iracoterium. A partir del Iracoterium apareció el Mesohippus, luego el Merquihippus, o perdón, Meriquippus. Y a partir del Meriquippus apareció el Equus Equus, el caballo moderno. Entonces, en el Perú sí hubieron caballos antes de la llegada de los españoles, pero caballos primitivos como el Iracoterium o el Mesohippus. Pero seguramente por las condiciones ambientales o de repente la presencia de depredadores como tigres dientes de sable o el mismo humano de repente primitivo los extinguió. Así es que nunca más se pudo llegar a la evolución para poder formar caballos como se conocemos. Así que los caballos modernos recién llegaron con los españoles durante la conquista. Entonces, si me pregunta, ¿hubieron caballos en el Perú antes de la llegada de los españoles? Claro, pero eran caballos primitivos, iracoterios y mesohipos. Pero si hablamos de caballos modernos como el que conocemos actualmente, sí, pues llegaron con los españoles. ¿Me puedes poner por favor en el chat el número 25 si me entendiste lo que dije? ¿Están ahí por favor? ¿Se comprendió lo que mencioné?
Uy, solamente están una sola persona escuchándome la clase, no puede ser. Ah, ya, ok. Entonces, muchachos, no olvidemos que cuán importante son las pruebas paleontológicas para poder, en este caso, explicar justamente estos patrones en relación de la evolución. Otra prueba de la evolución, jóvenes, son las pruebas, en este caso, carambas, son las pruebas biogeográficas. Recuerda que las pruebas biogeográficas usan como evidencia la, la aparición de especies muy parecidas en diferentes continentes. Por ejemplo, en el Perú está el suri, que es un ave corredora. O por ejemplo, está el avestruz en el África o el emu en Australia. O una versión de suri más grande en Argentina, Chile, Uruguay, el ñandú. Estas aves corredoras son muy parecidas, pero ¿cómo es posible que haya, en este caso, aves corredoras en todo el mundo? Ah, es que seguramente hace millones de años, cuando la Pangea era un solo continente, todas andaban en las mesetas de la Gran Pangea, pero al quedarse separadas, al separarse de la Pangea y generar, en este caso, todos los continentes, obviamente cada una de las aves corredoras se adaptó a su nuevo entorno. Entonces, el aislamiento geográfico generó pues que estas especies aisladas puedan cada uno adaptarse, evolucionar por su lado. Entonces, a pesar de que el ñandú es una ave corredora, igual que el avestruz, no puede haber un cruce entre ñandú y avestruz porque hay un aislamiento genético entre ellos. O lo que estudió Darwin en la isla de las Galápagos. Recuerda que una prueba geográfica es el aislamiento que se da entre las aves pinzones para poder cada una modificar su pico de manera diferente. O por ejemplo, cuando hablamos de los camélidos. Recuerda que en el Perú hay camélidos como llamas, guanacos, vicuñas, alpacas. Pero allí en Asia, recuerda en África, se encuentran otros camélidos, como los llamados camellos y los llamados dromedarios. Entonces, esas son las pruebas biogeográficas. Recuerda que la biogeografía es la ciencia pues, que describe la distribución de los seres vivos en la Tierra. Entonces, estas pruebas van a permitir explicar cómo estos seres, ciertos grupos de organismos, emparentados entre sí, se han ido adaptando a su entorno debido a la distribución biogeográfica, tanto sean de plantas o animales. Ya está resuelto esto, pero quiero contigo repasarlo porque he marcado esto. Dice, el defensor de la ley del uso y desuso y herencia de caracteres adquiridos fue, recuerda, Lamarck. Porque recuerda, Darwin y Wallace son los coautores de la teoría de la selección natural, Don Shansky de la teoría de la evolución sintética y Hugo de Bryce del mutacionismo. No se relaciona con la teoría de la selección natural. ¿Hay variación hereditaria? Correcto. ¿Se manifiesta un gran éxito reproductivo? Correcto. Hay una lucha por la supervivencia, correcta. Recuerda que la selección natural nunca habló de mutación. Recuerda que la mutación es una propuesta hecha por Hugo de Bryce. Que el código genético, conjunto de codones del ARN mensajero, sea universal es una prueba. Recuerda, ante la ausencia de la palabra bioquímica, de hecho, la respuesta ideal es prueba molecular. Pero en este caso, tengo la palabra bioquímica como palabra en este caso de inicio. Así que pues recuerda que el código genético sería una prueba bioquímica o molecular. Dice, ¿qué concepto introdujo el holandés Hugo de Bryce en el mecanismo evolutivo? Recuerda, la mutación, estudiando a la Oenoterlamarquiana, de una planta. No se relaciona con la teoría de la evolución sintética, la de neodarwinista. La unidad de estudio de la evolución es la población, claro. La selección natural genera la variación genética falsa. Recuerda que la selección natural no es una fuerza de la evolución, sino es un proceso que va a conservar las mutaciones o fuerzas favorables para generar nuevas especies. Se basa en la genética de poblaciones, correcto. Añade procesos evolutivos como la deriva génica, correcto. Si comparamos la forma del cuerpo de las aletas de una ballena con la de un tiburón, podríamos concluir que ambas son formas anatómicas, recuerda, análogas o homoplásicas.
Recuerda que la aleta en la ballena, como en el tiburón, permite su nado. ¿Se pueden heredar los caracteres adquiridos como un bronceado de playa o una musculatura muy desarrollada? Recuerda que no, porque los caracteres adquiridos no se heredan. Esa es la razón por qué rechazamos la teoría de la marca. ¿Ok? No lo olvides. Entonces, esta tarde hemos hablado acerca de la definición de evolución, las teorías de la evolución con sus autores, las propuestas de manera general de cada teoría y en este caso, eh, las pruebas de la evolución, embriológicas, anatómicas, en este caso, bioquímicas o moleculares y las pruebas paleontológicas. Recuerda que los órganos pueden ser análogos u homólogos, ya sabes. Los órganos análogos presentan diferente origen, pero cumplen funciones similares. Por eso generan evolución convergente. Recuerda que los órganos homólogos tienen igual origen, pero cumplen diferente función. Eso genera una evolución divergente. Bien, gente. Así que ahora sí, nos vamos a las preguntas de la teoría, perdón, del PDF. A ver, un momentito. Y ahora sí, requiero tu apoyo, por favor. Requiero tu apoyo. A ver, un momentito, por favor. No. Ya, correcto. Muy bien, ya nuevamente ahí tenemos. Ayúdame, por favor. Ayúdame, ayúdame. A ver. ¿Sabías que? Dice, el Indogius raolidae es un ancestro de las ballenas. Era un mamífero herbívoro del orden Artiodactylos, que compartía algunos rasgos con las ballenas actuales. El rasgo más notable es el involucrum, patrón de crecimiento óseo exclusivo de los cetáceos, una prueba de la evolución. Mira. Entonces, las ballenas tienen como ancestros a animales terrestres. Es curioso, ¿no? Para que los anfibios evolucionen, los peces tuvieron que emerger del agua a la tierra. Para que se generan las ballenas, los mamíferos terrestres tuvieron que adaptarse a la vida acuática. Curiosidades de la vida. No olviden que cuando hablamos de paleontología, hablamos de fósiles, hablamos de partes duras, hablamos de ámbar, de momias, de moldes, de huellas, de petrificados. Hay muchas formas fosilizadas que van a ser estudiadas como pruebas de la evolución paleontológica. A ver, vamos con las preguntas. ¿Me ayudas, por favor? A ver, dice, una de las críticas que tienen los postulados de Lamarck fue plantear. A ver, voy a dar un poquito más para que lo puedas ver. Ahí está. A ver, ¿me ayudas, por favor? Ahí está. Cuento con tu apoyo, por favor. ¿Cuál es una de las críticas que tienen los postulados de Lamarck? ¿Qué es lo que se critica en la propuesta, en la propuesta hecha por Lamarck? Oh, que acabo de mencionarlo. Hola, hola. ¿Están por ahí? Chicos, niños, jóvenes, adolescentes, futuros profesionales. Yo no quiero en mi país profesionales temerosos, miedosos, que se bloquean cuando alguien le pregunta. Necesito que participen. Yo los espero. Creo que tendría que hablar con José porque en este caso no quieren participar, ¿verdad? Y eso no está bien. O sea, no preguntan. Gente, llegas, estás en tu casa y tus padres te preguntan, oye, ¿qué tal? ¿Participaste hoy en la clase? Claro, obvio, un montón. Claro, es obvio, ¿no? O sea, participé, sí, papá. Mi profe me felicitó. No, pues no, cuidado, ¿verdad? Tienes que participar, gente, vamos, es necesario. Gracias, Sebastián. Gracias, Camila. Así es. En esta pregunta la respuesta es la C. Recuerda que esta es la información que fue, este, ¿cómo te puedo decir? Fue criticado en la marca, porque recuerda, los caracteres adquiridos no se heredan, no se heredan. Bien, vamos con el número 2. Una de las dificultades
que tuvo Darwin para explicar la evolución por selección natural fue fundamentar lo dije hace rato, algo faltó en la teoría de Darwin. Por eso quizás la teoría de Darwin no es la que actualmente se usa, sino ha sido corregida o mejorada. ¿Qué es lo que le faltó explicar? ¿Cuál fue el vacío de explicación en la teoría de Darwin? Vamos, gente. Porque si expliqué, un poco me preocupa, pareciera que no me han entendido. Por eso les pregunto, ¿me han entendido? La verdad que sí me preocupa que no me respondan. O es que este grupo es muy tímido. No sé si José está por ahí, porque quisiera que me des informe. O sea, los chicos del grupo participan o no participan. Porque si no participan, pues obviamente no tengo por qué estar pidiéndoles que participen, ¿verdad? Sería obligarlos a algo que nunca les gusta hacer. Pero si ustedes participan en otros cursos, igual también tienes que hacerlo en mi curso. Ok. Uf. En este caso, en la número 2, recuerda, Darwin y Wallace y sus seguidores nunca pudieron explicar cómo se generaba la variabilidad hereditaria. Por eso es que la teoría mutacionista dice, esa variación se da por la mutación, señores. Ese es el factor principal de la evolución. Uy, ¿no? Y como que la teoría de Darwin quedó ahí como que en roche, ¿no? En falta. Vamos. Indique qué libro fue publicado por Lamarck para plantear el proceso de la evolución. Lo mencioné. ¿Cómo se llama la obra planteada por Lamarck para explicar el proceso de la evolución? Muy bien, Camilita, excelente. Excelente. Muy bien, gracias, Nicole. Así. Vamos, chicos, tienen que participar. Tienes que sentirte a gusto de decir, oye, yo entendí, yo aprendí. Y no te dejes llevar por el grupo, ¿ah? Tú tienes que participar. Es tu responsabilidad como estudiante. No hay otra. Según Hugo de Bryce, la evolución es promovida por, muy fácil. ¿Qué promovió Hugo de Bryce al analizar la planta o Enotera lamarckiana? Recuerda que él sí tuvo la explicación o dio la explicación qué es lo que generaba la variación en la descendencia. Entonces, ¿qué es lo que promovió Hugo de Bryce? ¿Qué es lo que planteó Hugo de Bryce? Muy bien, Camilita. Muy bien, Nicole, excelente. Habló acerca de las mutaciones. Muy bien. En este caso, respuestas directas, preguntas sencillas. Dice por aquí, la presencia de los órganos análogos, ¿ven? Órganos análogos es una prueba de la evolución convergente. Claro, porque ¿qué eran órganos análogos? Diferente origen, igual función. Dice, esto se puede apreciar, a ver, esto se puede apreciar, ¿dónde? A ver, ¿cuál de estos serán un ejemplo de órganos análogos? Igual origen, diferente función. Perdón, diferente origen, igual función. Recuerda que los órganos análogos tienen diferente origen, pero cumplen igual función. A ver. Y marcamos en el número 5. ¿Cuál de ellos indicará que los órganos, de órganos análogos? Diferente origen, igual función. Vamos, chicos. Estamos en el número 5. A ver. No creo que sea la D, Nicolcita. No creo que sea la D. Hay otra mejor respuesta que la D. Parece la D, pero hay otra mejor respuesta que la D. Muy bien, Camila. La respuesta es la A en este caso. Claro. Recuerda que las aves usan las alas para volar y los murciélagos también, pero las aves son aves. Los murciélagos son mamíferos. Es más, las aves jóvenes son reptiles modernos. Eso de decir que los dinosaurios se han extinguido, mentira. Los dinosaurios aún conviven con nosotros. Recuerda que esos dinosaurios son las aves, pues, ¿ok? Y los cocodrilos. La evolución se explica por cambios graduales. Mira, cambios graduales genéticos en las poblaciones. Ojo, habla de poblaciones. Lo anterior corresponde a un postulado de la teoría. ¿Qué teoría habla que la evolución se da a nivel de poblaciones de manera gradual y compleja? ¿Qué teoría? ¿Qué ponemos en la número 6? Vamos, chicos, ¿qué ponemos en la 6? Muy bien. En este caso, perdón, ¿qué ponemos en la 6? A ver, ¿qué ponemos en la 6? Creo que Sebastián ya había mandado la respuesta, me parece, o me equivoco. A ver.
¿Qué ponemos, jóvenes, en la número 6 como respuesta? ¿Cuál de estas teorías explica que la evolución se da de forma gradual y a nivel de poblaciones? ¿Nada? Recuerda ahí la respuesta es la teoría de la evolución sintética, propuesto por Don Shansky, recuerda. Ya, la 7. Porque tú quieres que haga yo los pares. 7. Los órganos que presentan estructuras semejantes, ojo, origen similar, pero dice que tienen funciones diferentes. ¿Qué tipo de órganos serán, muchachos? Diferente función, igual origen. Por favor, vamos, tienen que apoyarme, chicos. Me dicen la E y la D. En este caso, a ver, un ratito, no sé, necesito, Sebastián me dice la D. A ver, profesor José Berta, no sé si me escucha, maestro. ¿Hay la posibilidad de que yo llame a un alumno para que prenda su audio y me pueda responder? Creo que sí, creo que tienen los audios de ustedes activados. ¿Eh? A ver, voy a llamar a un estudiante. ¿Eh? Lisbeth Guevara, muy buenas tardes, Lisbeth. Lisbeth Guevara, ¿estará por ahí o solo su alma está conectada? A ver, Lisbeth Guevara, muy buenas tardes. Uy, no está, creo que está en clase de cole todavía, Lisbeth. Lisbeth Guevara, Lisbeth Guevara. Nada, ok. ¿Estará por ahí Rubí Lébano? Rubí Lébano estará por ahí. Rubí, me suena a una novela en este caso. A ver, Rubí Lébano, ¿estará por ahí? Rubí Lébano. Nada, tampoco. Qué curioso, se conectan, pero no están. Estará por ahí, pues, Rubí Lébano, ¿qué marcas en esta pregunta, hijita, en la número 7? ¿Qué marcas como respuesta? Eviten que los llame, debe ser incómodo. Participemos, por favor. ¿Qué ponemos en la número 7, por favor, gente? Es más, tú puedes levantar la mano y participar. Ahí está Yoset. Muy bien, qué gusto leerte, Yoset. A ver, te escucho. A ver, bueno, no me dice que levanten la mano. A ver, Camila, a ver, ¿qué si tienes tu audio? Está funcionando. A ver, Camila, te escuchamos. No puedes común escuchar a los estudiantes en el grupo, ¿ver? Vamos, Camila, a ver, te escucho. O sea, ¿tu audio está habilitado o no? A ver, mira, todo lo que tengo que hacer para que hablen, gente. Ya, a ver. Ah, no se puede. ¿Y ahí qué marcarías, Camila? Discúlpame entonces. ¿Qué se marcaría Camilita en la número 7? La de verdad. Muy bien. Recuerda que los órganos homólogos son de diferente función, pero tienen igual origen. Por ejemplo, las patas anteriores del caballo y los brazos de un murciélago. Entonces son órganos homólogos. Vamos, participemos. ¿Ah? Participemos. Charles Darwin plantea la selección natural como mecanismo evolutivo, en la cual se propone, vamos, ¿cuál crees, jóvenes, de que es lo más aceptable para... Uy, está papayita. Facilito. Pichiruchi la pregunta. Vamos. Ahí he visto que varios quieren participar. He visto ahí a Joseph, he visto a Nicole, Camila, Sebastián. Vamos, ¿qué ponemos en el número 8? Gente, ¿qué ponemos en el número 8? Parece que no, algunos dicen, no creo que sea la respuesta tan fácil, sí, pues esa es la respuesta. Gente, ¿qué marcamos en el número 8? ¿Nada? Otra vuelta desean que los llame. La C, claro, muy bien. La supervivencia del más apto. Gracias, Joseph. Muy bien. La supervivencia del más apto. Vamos con la número, en este caso, 9. Pero vamos, no debe haber una cascada de respuestas, una avalancha de respuestas. Algunos mosquitos quedaron atrapados en la resina de los árboles, formando el ámbar, lo que permitió conservarlos como eran hace miles de años. Esto es una prueba. Uf, papayita, que marcamos en la 9. Vamos, gente, vamos. Confirma, tienes que ganar confianza al hacer testigos de preguntas. Decir, uy, sí, yo entendí. Demostrarme, por favor, respondiendo. Nada.
¿Dónde están los demás cacerotes que estaban conmigo trabajando? ¿Se han ido a dormir ya? Vamos, gente, vamos. ¿Qué les costará poder responder? Pues que estoy en otro chat de repente. Estoy en otro multiverso de repente, en otra, en otra, en este caso en otro universo paralelo y por eso es que no podemos en este caso leer a todas sus respuestas. Aquí, chicos, la respuesta es la prueba paleontológica, pues, porque recuerda, esto es un conservado dentro del ámbar. No puede ser biológica, mi estimada Camila, porque no me están hablando de la formación, desarrollo del ser vivo, su historia evolutiva o comparaciones entre embriones. Me están hablando de conservación dentro de una estructura fosilizada. ¿Ok? No lo olvides. Gracias igual por tu apoyo respondiendo. Vamos con la número 10. Los cambios que ocurren dentro de una misma especie generando nuevas cepas de microorganismos jóvenes se llama microevolución. Y eso lo llevan a cabo las bacterias. Muy bien, Antonio, muchas gracias. Las bacterias evolucionan mucho más rápido en un corto tiempo, generando nuevas cepas, a veces mucho más infectantes o dependiendo, ¿no? Si son beneficiosas o infectantes. La microevolución. ¿Qué es la coevolución? Recuerda que la coevolución es cuando dos especies que habitan en un mismo espacio, en ambos a la par, van a ir evolucionando. Por ejemplo, un depredador y su presa. Eso es coevolución. Un parásito y su huésped. Eso es una coevolución. Por ejemplo, seguramente los leones tienen que ir generando en el tiempo nuevas estrategias para poder cazar a los venados. Seguramente si un etólogo analizaría las formas de caza del león del siglo pasado, habrá cierta diferencia en los leones que habitan este siglo. O por ejemplo, muchos de los parásitos que antes nos causaron daño, ahora son beneficiosos, como por ejemplo la Escherichia coli, gracias a la coevolución. Dice relacione correctamente. A ver. Recuerda que la mar tiene que ver con el transformismo. Perdón. Recuerda que la mar tiene que ver con el transformismo. ¿Ok? La mar con transformismo. Recuerda que Hugo de Bryce tiene que ver con el mendelismo o mutacionismo. Recuerda que Cuvier tiene que ver con el catastrofismo, los diluvios. Y recuerda que Liel habla del uniformitarismo. ¿Ok? Otras propuestas teóricas. Sería ahí 1D, 2C, 3A. Muy bien, gracias Camila. La D en este caso. Ahí está. Muy bien. Dice aquí, indique los enunciados correctos respecto a las pruebas paleontológicas de la evolución. El insecto en ámbar son preservado, correcto. Los humus congelados son petrificados, correcto. Las huellas en este caso son un tipo de restos anatómicos, no necesariamente, no necesariamente, porque los restos anatómicos son los fósiles, los huesos, no. Los fósiles son pruebas directas, claro, en este caso, correcto. Bien. Gracias, Nicole. Se ha comprobado que el animal con el que tenemos más coincidencias son el chimpancé. Dice que el ADN del chimpancé, solo se diferencia del humano en 1%. Podría ser bioquímico, ¿verdad? Pero hemos dicho que hay que buscar primero si hay la palabra molecular. Si hay molecular, no puedo marcar bioquímico. No hay. Entonces, en este caso, marco de frente bioquímico. Ten en cuenta, porque si hubiera estado molecular, caballero, eso tendría que haber, en este caso, marcado. Vamos con la pregunta 14. Dice, los dientes fosilizados del Otodus obliquus es un tiburón del Eoceno, emparentado con el megalodón. Oye, ¿verdad? Hablando del megalodón, en el Museo de Historia Natural de San Marcos, gente, se encuentra un fósil réplica del megalodonte. Buenazo, buenazo. Profe, ¿qué es eso de megalodón? Profe, escuché eso en una película, profe, megalodón. No existe el megalodonte, obviamente. Se cree que el megalodón fue el cazador más mortífero
en la historia del mundo acuático. Fíjate, ahí está, ¿ve? El megalodón. En este caso fue pues un tiburón, no fue una ballena, fue un tiburón recontra asesino de gran tamaño. Y se cree que el megalodón en el país habitó, habitó frente a las aguas de Ica. Justamente fue en Ica, en este caso en el desierto de Ica, donde se encontró restos de huesos de megalodonte, o megalodón. Imagínate, un megalodón, una cosa enorme. Vamos a ver aquí, megalodonte en el Museo de Historia Natural de San Marcos. Aquí está, ¿ves? Qué raro que no haya una imagen. Ah, creo que no es solamente una resola. Este es, ¿eh? El Carcarius megalodon. Tenemos esta réplica en esa universidad acerca del tamaño real de la boca, de la estructura de este tiburón pues, primitivo. Por ejemplo, en ese museo tú puedes encontrar, por ejemplo, osamentas de ballena, de cachalotes, de animales variados, de dinosaurios, en una réplica a escala real. La verdad que es muy bueno, les animo a que puedan visitarlo. Ah, ¿por qué se ha extinguido? Ah, muy buena pregunta. Oye, profesor, pero si el megalodonte era un tiburón de gran tamaño y todo se comía, y literalmente nadie le, ¿cómo es esta palabra? Nadie se le enfrentaba, no tenía un depredador. ¿Cómo es que se extinguió? Bueno, normalmente no es que siempre se requiere solo de un depredador para que los extinga. El entorno, si se vuelve muy agresivo, obviamente va a causar también pues que la especie vea desfavorecida su alimentación, su reproducción, su existencia. Seguramente pues así como se considera que este meteorito pues que cayó frente a las islas, en este caso al Golfo de México, y causó pues la destrucción de toda la vida de dinosaurios, quizás también pues afectó la existencia del megalodón, pues, ¿no? Entonces, de hecho que generó pues una alteración total en las condiciones climatológicas a nivel del agua y el terreno, causando obviamente pues la extinción de esta especie también en el ambiente marino. Ya, vamos a la número 14, me quedé ahí. ¿Qué sería? Los dientes fosilizados del Otodus obliquus, un tiburón del Eoceno emparentado con el megalodón, corresponde a las pruebas evolutivas denominadas paleontológicas, ¿verdad? Pero no hay, pues. Entonces creo que ahí ya me respondí arriba. Sería pues los restos anatómicos. Ahí está. La aparición independiente de estructuras semejantes en especies no relacionadas es un tipo de evolución. Recuerda, eh, sería aquí, ¿ve? De evolución convergente. Claro, porque no están emparentadas entre sí, caramba, no están emparentadas entre sí, pero a pesar de no estar emparentadas entre sí, van a tener estructuras, recuerda, semejantes. Eso recuerda evolución convergente. Profe, ¿qué es la radiación adaptativa? La radiación adaptativa es un tipo de evolución donde para llenar un nicho ecológico tienen que aparecer rápidamente nuevas especies. Entonces, la radiación adaptativa es un proceso evolutivo que genera nuevas especies de manera muy rápida para poder llenar nichos ecológicos en un espacio geográfico. La existencia de la notocorda. Profe, ¿qué es la notocorda? La notocorda, jóvenes, voy a apuntar en el chat. La notocorda es eh, la estructura embrionaria, la estructura embrionaria que dará origen a la columna vertebral. Entonces, todos los cordados tenemos notocorda. Y esta notocorda en los vertebrados, recuerda, origina la columna vertebral. La existencia de la notocorda presente en todos los vertebrados. En todos los vertebrados durante la vida prenatal. Muy fácil, vida prenatal. Indica una relación evolutiva entre los distintos grupos. Pues como hablamos de vida prenatal, obviamente está easy, ¿verdad? ¿Eso qué sería? Una prueba embriológica, recuerda. Una prueba embriológica. Muy bien, gracias. Una prueba embriológica. Ensayo sobre el principio de la evolución. Fue un libro determinante para que Charles Darwin planteara la teoría de la selección natural.
Muy bien. En este caso, a ver. Listo, perdón. Aquí está. Entonces, no olvidar, ahí tenemos la información en base a nuestra clase de hoy, el tema de la evolución. Así que voy a guardarlo para ahorita mismo enviarte. Vamos a colocar aquí, a ver, evolución, resolución, ¿ok? Resolución, tarde. Vamos a poner así, vamos a guardarlo para que pues ahí pueda ahorita mismo enviarte. Muy bien, así que, bueno, mis estimados estudiantes, estamos finalizando pues nuestra clase esta tarde, que hemos hablado el tema de evolución. Recuerda, en él hemos hablado las teorías, eh, su definición, y también pues hemos hablado acerca de las pruebas de la evolución. Repasa, practica, por favor, lee, siempre es bueno que te des un espacio para poder leer y poder repasar la información, ¿ok? Bueno, pues, de mi parte, ahorita esperamos, vamos a enviar a música antes de me olvidar, porque si no, puedes también tú tener la oportunidad de tener la información. Asumo que en tu computadora tienes pues ¿cómo es esto? Tu archivador de información, ¿verdad? Donde está separado por semanas, por curso, supongo, para poder ahí tener la información a la mano, pues, y poder repasar. Muy bien. Ahí estoy enviando ya a su profesor, tutor, para que te pueda, en este caso, compartir dicha información. Bueno, hijos, ha sido un placer con ustedes encontrarnos esta tarde. Muchas bendiciones, cuídense muchísimo y nos estamos encontrando el siguiente miércoles a la misma hora por el mismo canal. Abrazos. Hasta luego. Chao, chao, mis estimados.